Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido misericordia de nuestras vidas. Estábamos anunciando el tema de empoderamiento. Esta palabra hoy tan usual, pero no tiene nada de nueva esta palabra, pues su uso ya viene desde hace miles de años. Solamente que hoy se le ha dado mucho énfasis a esta palabra por el movimiento femenino, ya como ya se es conocido el empoderamiento de la mujer, el empoderamiento en la sociedad, de que debe de haber una igualdad y Dios siempre ha sido justo, Dios siempre ha sido equitativo con la humanidad. Solamente que en el principio, en el Génesis, Dios puso restricciones. Por cuanto desobedecieron, a la mujer le dijo, lo que tú deseas será sujeto a tu marido. O sea que los deseos de la mujer están sujetos al permiso del marido hasta cierto grado, por así decirlo. No que tenga que estar sumisa como se ha manejado o subyugada la mujer. Por eso ahora ese revuelo en esta última generación y, y ese movimiento empezó allá por los años 30, 40, ya lo de la liberación femenina. Entonces, pues esta palabra empoderamiento no tiene nada de nueva, sino que el uso que se le ha estado dando ahora en estos últimos tiempos es lo que hace la diferencia. Esta palabra, su significado, según la Real Academia Española, empoderamiento es darle a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Entonces, cuando a alguien, una persona es facultada por eso, con autoridad, con influencia o conocimiento, entonces quiere decir que esa persona está empoderada. Y lo vemos en nuestra sociedad, las mujeres ahora que en ese sentido ejercen mucha autoridad, hay mucha influencia y se han estado llenando del conocimiento del movimiento que están llevando a cabo, ese movimiento social de igualdad. Y por otro lado, empoderar también se define como ayudarle a alguien a adquirir el control sobre su propia vida, que esto es lo que sí en este movimiento no se ve ese tipo de empoderamiento, el control sobre tu propia vida, porque vemos disturbios cuando se hacen ese tipo de movimientos, pierden el control de sus acciones. Entonces, hay veces que estamos lejos de definir realmente un movimiento. Si bien se define como el empoderamiento de la mujer, al perder el control en esas marchas, en esos desfiles y empezar a dañar monumentos, instituciones locales y todo eso, quiere decir que no tienen el control. Entonces, y como empoderamiento significa poder, quiere decir que no tienen el poder sobre sus propias vidas. Podrán tener una influencia sobre la sociedad, sobre la política, para ejercer derechos, pero estos movimientos lejos están de poder tener el control sobre su propia vida. Y eso no es de ahorita,
Desde los tiempos bíblicos se veía todo este tipo de movimientos donde no uno, sino muchos querían tener el control principalmente de la sociedad. Así es de que por eso se gestaron imperios, reinos, dominios, porque a través de ese poder de un imperio, de un reino, de un dominio, se podía llevar a la gente a subyugar, a sujetar, a sublevar, pero nada que ver con el movimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él sí verdaderamente estaba empoderado en lo que él estaba haciendo aquí, o para la función para la cual él nació aquí en la tierra. Y eso mismo nos quiere enseñar el Señor Jesucristo, el verdadero empoderamiento, el empoderamiento que verdaderamente te lleva a tener dominio sobre tus acciones, a ejercer control sobre tu propia vida. Ese es el verdadero empoderamiento que manifestaba nuestro Señor Jesucristo. Y así, sin más, voy a hacer una oración para que esta palabra pueda llegar a la mente, al corazón, que caiga en tierra fértil y que dé fruto. La palabra en sí misma no vuelve vacía. Dice que la palabra de nuestro Señor siempre va a dar fruto, no volverá vacía. Así es de que, Padre, en esta hora te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas en esta hora, que tú llegues a la mente, al corazón, que puedas establecer tu palabra en la vida de cada uno, Señor, de los que lleguen a conectarse, que lleguen a recibir, Padre, esta información. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú puedas moverte en los corazones. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás presente en lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, perdón, hermanos, con estos calores de repente la garganta se ve un poco afectada, pero no es motivo de dejar de compartir la palabra, aunque sea quizá un poco más breve el mensaje, pero siempre tratando de dar la información correcta a través de la palabra de Dios, aunque a veces de plano, como el sábado pasado, algo nos impida transmitir el mensaje, pero siempre tratando de bendecir al pueblo con la palabra de Dios. Y como decía el Señor Jesucristo viene a enseñarnos lo que es el verdadero empoderamiento. ¿Por qué? Porque él sí tenía esa influencia, esa autoridad, y él sí tenía ese conocimiento, principalmente de la ley de Dios, la Torá. Tenía la autoridad dada por el Padre para poder controlar, si fuera necesario, los elementos, como cuando hizo que el mar enmudeciera, cuando hizo que se multiplicaran los panes. Él tenía autoridad, tenía influencia sobre fariseos, doctores de la ley, rabinos que verdaderamente querían ir más allá del mero conocimiento de las tradiciones de la ley. Él tenía autoridad sobre todo lo que hacía. Él sí estaba empoderado, y algo que quiere enseñarnos el Señor Jesucristo es a que nosotros podamos estar empoderados en nuestra vida espiritual, no para ejercer dominio sobre la gente, no para discutir a causa del conocimiento, no para tener una mala influencia sobre la misma gente, sino que
Todo lo contrario, que el empoderamiento que nosotros tengamos en nuestra vida espiritual se manifieste a través de bendecir la vida de las personas. Y vamos a citar la escritura, la primera cita vamos a ver un falso empoderamiento en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, el joven rico. Pero ¿por qué digo yo que es un falso empoderamiento? Ya todos conocemos la lectura de este Evangelio y es muy sonado o es muy leído o es muy compartido este pasaje del joven rico, pero ahorita vamos a ver porque era un falso empoderamiento el que como título tiene el joven rico en el capítulo 18 a partir del verso 18. Dice, un hombre principal, era un principal, aunque no dice si de la sinagoga o del Sanedrín, pero era un hombre principal, o sea que era reconocido entre el pueblo donde se movía o en la ciudad. Dice, le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y luego le dice el Señor Jesucristo, los mandamientos sabes. Pero aquí lo curioso es que el Señor le cita 5 mandamientos que ejercen más en la vida moral. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dice que lo curioso que el Señor no le dice el primer mandamiento de que amar a Dios y no tener dioses delante, sino que Él se va inmediatamente al mandamiento moral y le dice, los mandamientos sabes. Y en el 21 le contesta el joven, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él estaba empoderado en el conocimiento de la ley. Quizás sabía que el Señor Jesucristo, porque era bien conocido el Señor Jesucristo, lo que estaba haciendo en cada aldea que se movía, a cada ciudad que iba, a cada región a la que llegaba. Y el joven, quizás sabiendo que él guardaba todo eso, llega con esa osadía de preguntarle al Señor, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? Y el Señor le cita los mandamientos morales. Y le contesta el Señor Jesús después de que el joven le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Cuando el hombre más empoderado está en su conocimiento, en la autoridad que él cree tener sobre su vida, en la influencia que ejerce donde se mueve, porque dice en el verso 18 que era un hombre principal, o sea que era reconocido, que tenía influencia de lo que él hacía, pero el Señor le pone al descubierto la falta que de la que carecía este hombre, o lo que le hacía falta. Dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Podrá una persona moralmente ser correcta? ¿Podrá una persona ser influyente en la sociedad donde se mueve?
Podrá una persona ser reconocido, pero cuando el Señor Jesucristo le descubre su falta, el hombre se entristece, porque no podemos llegar con el Señor Jesucristo ostentando que tenemos poder sobre las cosas, porque siempre delante del Señor vamos a estar faltos de algo. Y la osadía de este hombre fue llegar y presentarse diciendo que a él ya no le faltaba nada, o creyendo que no le faltaba nada para heredar la vida eterna. Y el Señor Jesucristo le dice, te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y entonces harás tesoros en el cielo y ven, sígueme. No era que el hombre tuviera la influencia que creía tener, porque al tocar sus finanzas, desde el momento en que al hombre le tocan las finanzas, dice, pero ¿por qué me voy a despojar de esto para aquel, para aquella? Entonces, el verdadero poder del hombre radica en sus finanzas. Y esas son las que lo dominan. No tiene el dominio, como decía al principio. Es para adquirir el control sobre su propia vida, el empoderamiento. Cuando alguien es facultado con ese vaya poder, te facultan con esa condición para que tengas poder, pero cuando el Señor le dice, le toca las finanzas, vemos que las finanzas controlaban su vida, porque el hombre se entristece. Cuando algo te entristece es porque realmente te afectó. Si por cualquier cosa de la vida te pasa alguna situación y llega esa situación a entristecerte, quiere decir que te afectó. Te afectó tanto que te puso en esa condición emocional y ya no puedes a veces actuar o pensar por tu propia cuenta. Entonces, las finanzas, la riqueza, el dinero, era el que ejercía el poder sobre este hombre. Él no tenía poder sobre esa adquisición. Quizá era una herencia, porque aquí lo cita que era el joven rico, o al menos así lo describe este pasaje de la Biblia. Y un joven para ser muy rico es difícil. Puede ser quizá a través de alguna herencia, pero como quiera que haya adquirido esa riqueza por herencia, es muy válido. Pero eso había tomado poder sobre la vida de este hombre, que era reconocido en la calle por donde pasaba. Su condición moral no tenía tacha, porque el Señor le cita los 5 mandamientos morales. No le dijo ni siquiera como le dijeron los fariseos al Señor Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento o el principal mandamiento de la ley? Y el Señor les dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese era el principal mandamiento. Pero este hombre creía que tenía poder por tener una vida moral buena, que claro que es muy bueno. ¿De qué le sirve al hombre tener todas las riquezas y ser un inmoral? También. Pero la moralidad se derriba cuando el hombre es duro en su corazón y no quiere despojarse. Por cualquier cosa, cualquier argumento, ¿y yo por qué tengo que darle a él? ¿Yo por qué tengo que darle a ella? Esto me lo dejó mi padre, esto me lo dejó mi madre, o esto me ha costado.
esto bien que me lo he ganado. Entonces nosotros no tenemos control ni dominio sobre las finanzas, sino que ellas nos dominan o nos controlan a nosotros. Y ese es el peligro, la adquisición de los bienes que hacen que el hombre pierda el control, pierda ese poder y la gente se vuelva mezquina. Hay veces que la gente no quiere dar en las iglesias, teniendo la posibilidad, se vuelve mezquina la gente, se vuelve dura para dar. Hay veces que aunque se esté pidiendo ayuda para la iglesia, para hacer algo, alguna remodelación, algo, no sé, algún arreglo, gente que pueda tener la posibilidad de ayudar, no quiere, no quieren soltar el dinero y se preguntan, ¿y para qué está pidiendo el pastor dinero? ¿Para qué quieren el dinero? ¿Y qué fin va a tener el dinero? ¿Cuál va a ser el cauce? Que es bueno preguntar eso, pero cuando se cuestiona y no se da, quiere decir que nosotros no tenemos el control sobre las finanzas. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo fue a enseñarle a este joven. Eso fue lo que le enseñó y le descubrió a este joven rico, que sus finanzas eran las que ejercían dominio sobre él. Las finanzas eran las que tenían el verdadero poder sobre la vida de este hombre, de este joven. Y qué triste que creyendo uno que puede tener dominio sobre su vida y sobre sus decisiones, vemos que nos controle alguna situación material. Es triste eso, pero a final de cuentas es bueno darnos cuenta que el Señor Jesucristo viene a mostrar las deficiencias del hombre. Es bueno mostrar eso a través de la palabra y de que el Señor Jesucristo nos haga ver cuando verdaderamente estamos faltos y a través del consejo de nuestro Señor Jesucristo podemos ver qué es lo que nos hace falta. A este joven le hacía falta despojarse de su dureza. Quizá el Señor no va a querer que tú te despojes de todo lo que tienes. Realmente no es eso lo que el Señor quiere. Pero lo que el Señor quiere no es que ostentemos, querer decir delante de Dios, yo ya cubro todas las expectativas del reino. Yo ya cubro todas las expectativas de el cristianismo, de la cristiandad. Cuando sabemos muy internamente que nos falta algo. Pero como el Señor Jesucristo todo lo conoce, como el Espíritu Santo todo lo sabe, no lo podemos engañar, aunque lleguemos con la actitud de que ya estamos exentos de todo. Y por eso yo le nombro a esto el falso empoderamiento, porque este hombre llega presentándose, diciendo yo ya lo tengo todo, cumplo la ley, soy una persona bien portada, soy reconocido, pero la realidad es que le faltaba despojarse de su dureza, de su mezquindad. Pero también vemos a un hombre verdaderamente empoderado. ¿Y quién más que el apóstol Pablo?
¿quién más que el apóstol Pablo para describirlo como un hombre verdaderamente empoderado? Dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, no me gusta dar muchos versículos, pero a veces es necesario. En el capítulo 3, y voy a dar lectura del verso 1 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros. Mire qué palabras duras dice el apóstol Pablo. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los que venían a imponer la ley o querían imponer la ley. Dice en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. De esto está hablando el apóstol Pablo, de los que venían de Jerusalén a querer imponer la circuncisión para que fueran aceptados. Pero dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque sabemos que la circuncisión era un pacto, el pacto que se le dio a Abraham. Dijo, para que sea reconocido toda tu descendencia como pueblo de Dios, se van a tener que circuncidar. Y de Jerusalén salían esas comisiones, como que estaban persiguiendo al apóstol Pablo, o lo investigaban, y seguramente lo investigaban. ¿Dónde se movía para ir a querer estorbarlo? Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí estaba empoderado. Dice en el 5, circuncidado al 8º día. Empieza por circunstancia de los que venían de Jerusalén. Él empieza a tener que describir quién era él. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. Era un israelita 100%. De la tribu de Benjamín, una tribu poderosa, distinguida por guerreros famosos que tenían dominio sobre la onda, los benjamitas. Era orgullosamente benjamita el apóstol Pablo, dice, hebreo de hebreos. O sea que él era descendiente directo de Eber, que desde ahí donde salen los hebreos, el pueblo hebreo. Mire, si no tenía el apóstol Pablo poder en el cual sentarse y decir lo que estamos leyendo, dice, en cuanto a la ley, fariseo, la secta más poderosa del judaísmo, más poderosa que los saduceos, tenían más influencia. Entonces, el apóstol Pablo verdaderamente era un hombre empoderado. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él tenía la facultad porque le daban cartas y perseguía, dicen Hechos de los Apóstoles, yo perseguía a los de este camino. Entonces él estaba facultado, estaba empoderado, tenía todo para poder pararse en cualquier lugar y decir, yo soy Saulo, antes de que fuera el apóstol Pablo. Y aquí tuvo que hacer necesidad. Haz de cuenta que, por decirlo ahora, como si viéramos un diplomático, esas personas que tienen inmunidad, y ciertamente se dice inmunidad diplomática en cualquier país,
cuando están representando su nación. Ellos tienen inmunidad diplomática, o sea que son intocables. Haz de cuenta que así era el apóstol Pablo, por ese empoderamiento que tenía, que ejercía por lo que él había sido. Dice, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La justicia de la ley, irreprensible en la Torá, porque era fariseo. No podemos decir que era, porque ahora se manejan que eran varias leyes, la ley del pecado, que la ley de la justicia, no, él era fariseo y sentado en la ley. Dice, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo el poder que él tenía, que le daba y le otorgaba la ley, la Torá, y el sectarismo en el cual él creció, el fariseísmo, o siendo fariseo, dice, todo esto las estimo como pérdida por amor de Cristo. Un hombre empoderado a tal magnitud que él podía meterse en cualquier casa con una carta, lo facultaba para ir a meterse en las casas y en los Hechos de los Apóstoles, él dice, yo perseguía y los sacaba de sus casas y los llevaba presos para que fueran castigados. Ese sí era un hombre empoderado, no como el joven rico. Pero cuando conoce al Señor Jesucristo, el que verdaderamente tiene poder, el que ejerce dominio sobre todas las situaciones, sobre el mundo, sobre los elementos, cuando lo conoce a él en el camino a Damasco, ahí fue donde todo su empoderamiento se vino por tierra y empezó a reconocer que todo eso era pérdida. Dice, pero estas cosas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean las palabras del apóstol Pablo. Él está diciendo que era irreprensible en la ley, como fariseo, en la circuncisión, en los pactos, israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Dice, todo eso lo tengo por basura. Dice, todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y lo curioso de todo es que ahorita están reviviendo las raíces hebraicas. Si eso el apóstol Pablo lo tuvo por basura, no que sea basura. No, la ley no es basura, la ley está vigente para el judío, el israelita. Pero el apóstol Pablo, saliendo de ahí de la cuna del judaísmo, siendo fariseo de fariseos, él dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y entonces, si él pierde su empoderamiento social y lo tiene por basura, entonces realmente, ¿qué lo respaldaba al apóstol Pablo? Lo dice aquí en el verso 9. Y ser hallado en él, ¿en quién? En Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por la Torá, que él la tenía por basura, no que sea basura. Pero cuando viene alguien más grande y te dice, eso es bueno, pero no para lo que yo quiero hacer en tu vida. Ese fue el verdadero empoderamiento que vino a la tierra el Señor Jesucristo. La ley es buena, pero no para lo que yo quiero hacer en sus vidas. La ley no ha dejado de ser. La ley está vigente para el judío y para el que quiera convertirse al judaísmo.
Dios tampoco lo impide, pero el apóstol Pablo dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por Dios por la fe. Entonces, ¿cuál es el verdadero empoderamiento? La fe. Y lo voy a leer otra vez el 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces el verdadero empoderamiento ahorita de todo aquel que dice conocer a Cristo, de todo aquel que está en el cristianismo, es la fe. Aunque ahorita haya una serie de corrientes hebraicas y que te quieren someter otra vez a las leyes judaicas, perdón, y que te quieren someter a los ritos, a las ceremonias, a las fiestas. Es bueno si alguien lo quiere hacer, pero no es lo que Cristo quiere que hagas. Nosotros vemos que un apóstol Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles, ahí por el capítulo 22, dice, yo fariseo de fariseos, yo era fariseo de fariseos, o sea que estaba arraigado en el judaísmo, si lo transportamos ahora, era fariseo de fariseos, arraigado en el judaísmo, dice, yo perseguía a los de este camino, y a mí me daban cartas el concilio. ¿Qué era el concilio? El Sanedrín. El Sanedrín constituido por 72 miembros, entre sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, maestros e intérpretes de la ley. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? Yo tenía este empoderamiento. Y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Y lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ahí se cita a Gamaliel, cuando apresan al apóstol Pedro y a otros discípulos. Entonces dice que este Gamaliel era un principal, un doctor de la ley. Dice que se levanta en el concilio, en el Sanedrín, y dicen, espérense con lo que van a hacer con estos hombres, porque los querían matar. Querían matar al apóstol Pedro y a otros discípulos. Dice, espérense con lo que van a hacer con estos hombres, porque se levantó un tal Troas, no recuerdo el nombre, Troas y un Judas, hicieron su movimiento, pero cuando ellos murieron, los que le seguían, el movimiento murió con ellos. Pero estos hombres vienen predicando a un hombre resucitado. Dice, y si nosotros los matamos a ellos, y si este movimiento es de Dios, nadie lo va a detener. Ese hombre era cuerdo también, Gamaliel, no por nada era un doctor de la ley. Y dice, no sea que estemos peleando contra Dios, mejor dejémoslos ir. Entonces el concilio, valga la redundancia, concilió dejar ir a los apóstoles, dice, pero no sin antes azotarlos primero. ¿Qué han de haber dicho los demás? No los pudimos matar, vamos a azotarlos. Y los apóstoles, esa fe que los empoderaba, dice, ahí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, dice que ellos salieron gozosos por ser tenidos dignos de padecer por el Evangelio. Ese es el verdadero empoderamiento, la fe en el Hijo de Dios. Ese empoderamiento que
que rebasa las expectativas del pensamiento humano, ese empoderamiento que rebasa la creencia de que tú tienes poder y control sobre tu vida, mas cuando viene el Espíritu Santo y te dice, no, te falta esto, estás mal en esto, hay que rectificar en esto. Entonces nos damos cuenta que realmente no tenemos el control de nuestra vida. Y para nosotros poder llegar, al menos, como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Para al menos poder llegar a imitar al apóstol Pablo, tendríamos que dejar todo nuestro concepto humano. Mire lo que tuvo que dejar el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, tomando en cuenta lo que dice en la segunda mitad del verso 8, dice, y dice, por amor del cual lo he perdido todo, por amor de Cristo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire qué es lo que daba por basura el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día. Y repito y reitero, no es que sea basura los pactos de Abraham, que ese fue el primer pacto de Abraham, la circuncisión, para reconocer al pueblo como israelita. No es que sea basura, pero cuando tú ya te sientas en un pacto y quieres sustituirlo por la fe del Hijo de Dios, eso no sirve. Por eso dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. Dice, no, esos mutiladores del cuerpo de Cristo que querían venir a poner la circuncisión. Entonces, para poder nosotros al menos llegar a ser como el apóstol Pablo, siendo él imitador de Cristo, mire lo que él tuvo que tener por basura, el pacto abrámico, que no es basura. Pero cuando ya queremos establecer un pacto por encima de la fe, ya no nos sirve de nada. Y menos en la fe del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no nos sirven esos pactos cuando los queremos poner por encima de la fe. Dice, linaje de Israel, porque también dice el apóstol Pablo, porque no es israelita, ¿verdad? El que es de Israel, sino el que verdaderamente se comporta como un israelita. De la tribu de Benjamín, tienes que dejar tu ascendencia. Hebreo de hebreos, tienes que dejar tu genealogía. En cuanto a la ley, fariseo, tienes que dejar tu religiosidad. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Nosotros no somos perseguidores de nosotros mismos, pero a veces hay misma persecución cristiana dentro del cristianismo, porque no me gusta aquella denominación, porque no me gusta lo que aquel dijo, porque ese tipo de persecuciones sí hay actualmente. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hay veces que nosotros nos creemos más justos que otros, y lo podemos ser, pero todo esto el apóstol Pablo lo tenía por basura. Y se oye duro, y se oye tajante, pero está escrito. Entonces, ¿por qué nosotros querés sentarnos en todos estos conceptos que el apóstol Pablo, él verdaderamente cuando era Saulo de Tarso, él sí estaba empoderado? Porque quizá estudiado a los pies de Gamaliel, el doctor de la ley que se nombra ahí en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, y hace mención el apóstol Pablo en el capítulo 22 diciendo, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, verdaderamente, cuando escogieron al apóstol Pablo, dijeron, ¿a quién escogemos?
Saulo de Tarso. Llena todas las expectativas para que se pare en cualquier lugar y nosotros lo facultemos y lo empoderemos y él haga nuestra obra. ¿Cuál era la obra? Quitar toda levantamiento, que ellos lo veían así, levantamiento espiritual en contra del judaísmo. Pablo llenaba los requisitos, Pablo cubría todas las expectativas cuando era Saulo de Tarso. Pero cuando vino al conocimiento del Hijo de Dios por la fe, dijo, todo esto lo estimo por basura. Y nosotros no llegamos a ese nivel de, podríamos decir, a ese nivel de vida del apóstol Pablo. Ahorita, ¿quién pueda, perdón, tener doctorados en teología? Hay gente que tiene doctorados y a veces terminan torciéndose porque se empoderaron en la teología y no en la fe del Hijo de Dios. Y es triste, perdón, es triste ver cómo en nuestros días el empoderamiento está muy desviado de lo que el apóstol Pablo estaba mostrando a las iglesias. Porque había movimientos como los hay ahorita, sobre todo ahorita desde esas raíces hebreas, que te quieren hacer que te conviertas al cristianismo al judaísmo, porque el cristiano está mal y usa nada más de fachada el nombre de Jesús, pero ya no es Jesús, ahora es Yeshua, o otros dicen Yahshua, Hamashiach, o Yeshua, Hamashiach, y ya al Señor le dicen Adonai, como que si el español no tuviera valor. El español es nuestro lenguaje y es lo que se tradujo, pero todas esas teologías que quieren hacerte que te sientes a cambiar la pronunciación, eso ya no sirve en la fe del Hijo de Dios. Ese tipo de empoderamiento que se está viendo ahora, de que ahora ya nuestro Adón, nuestro Señor, y que si al Señor Jesucristo quiere que le llame Señor solamente. El apóstol Pablo dijo, todos esos conceptos de la ley, de la Torá, del fariseísmo, porque los fariseos eran estrictos, eran muy estrictos de apariencia, porque el Señor les descubría verdaderamente lo que traían en el corazón. Y yo no dudo que ahorita gente se esté convirtiendo a las raíces hebreas, pero con un falso engaño de que si tú no haces mención de lo correcto, Dios no te escucha. Dios te escucha si tu fe genuinamente está puesta en Él y tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no distingue idiomas, si no hubiera repartido lenguas en el Pentecostés. Pero ahora quieren a fuerza imponer, es que nuestro Adón, es que nuestro Adonai, Hashem, Ruach HaKodesh, Yahshua HaMashiach o Yeshua HaMashiach, eso no tiene ninguna validez para nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra fe genuina está puesta en Él y movida por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está empoderando ahorita el hombre falsamente? Que lo está empoderando. Y hay una guerra teológica ahorita. Hace como algunos, no sé, 20 años y me recuerdo ahora que ya de que se ven más movimientos, unos 20 años o más, nos reuníamos ahí varios hermanos a compartir puntos bíblicos y 2, 3 veces yo hice mención y decía, en los últimos tiempos la guerra va a ser teológica. El que tenga más teología
va a ser el que va a arrastrar más gente. Y desgraciadamente se ve. Ahorita decimos o dice gente, no es que mi cobertura es el apóstol fulano de tal, es el profeta fulano de tal, esa es mi cobertura. Y ahorita le dan tanta importancia a la cobertura de ese tipo, que es bueno sujetarse a las autoridades, dice el Señor Jesucristo y dice el apóstol Pablo, es bueno sujetarse a las autoridades. Pero cuando a esas autoridades las pones por encima de la fe y ya te mueven a hacer cosas y te manipulan, ese es un falso empoderamiento. No hay ningún poder genuino del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué es lo que empodera al hombre actualmente? ¿Tus finanzas? ¿Tu dinero? ¿Estás empoderado en el dinero? No tienes control sobre tu vida. ¿O qué es lo que te empodera? Tu linaje, tu religiosidad, la iglesia, tu teología, tus conocimientos, cursos. Ahora ya hay por línea cursos proféticos para ser profetas. Qué tremendo es cómo se está engañando a la gente. Y la gente por querer ser alguien, por tener ese poder, ese empoderamiento, se mete a esos cursos en línea y de ahí sale el profeta. Qué bárbaros. El Señor Jesucristo, cuando anduvo haciendo esos cursos, el apóstol Pablo, y ellos sí tenían la facultad. Ellos sí estaban empoderados para poder hacer todos esos movimientos. Que ahora ya, porque alguien tuvo alguna revelación, alguna visión, ya es profeta y ya avienta en línea o en internet cursos proféticos para hacer profetas. Ya no hace falta que salgan cursos apostólicos para hacer apóstoles. Pero en congresos de ahí salen apóstoles también. En un congreso te cuesta tanto la entrada, te cuesta tanto, depende si es el desayuno, la comida, te cuesta tanto, y de ahí, si bien te vas, sales apóstol. Qué tremendo engaño se está moviendo ahora por esas gentes que ejercen un falso poder sobre la mente débil, que están buscando aceptación en sus iglesias, en donde se mueven, porque eso es el empoderamiento, es ayudarle a alguien a adquirir el control sobre su propia vida. Entonces son gentes que están devaloradas por ellos mismos y buscan aceptación y andan buscando congresos y andan buscando movimientos donde vaya a venir el profeta, donde vaya a venir el apóstol, donde vaya a venir congresos de este movimiento, de mujeres, de profetisas, de profetas. Hay un falso empoderamiento que está arrastrando a mucha gente porque no ha tomado su verdadero empoderamiento en la fe del Hijo de Dios. Para que tu fe pueda ejercer control y autoestima sobre la vida secular del hombre. Porque en la vida espiritual Dios nos ama a todos. Tan es así que dio su mundo, su vida por este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Tú no tienes que sentirte más amado por otra persona, por la iglesia donde vas. Si tú mismo tomas ese empoderamiento en la fe del Hijo de Dios, vas a darte el valor que tú mereces y dejar de andar buscando congresos para sobresalir. Es que ya tengo 5, 10 años en el Evangelio y no veo que yo sea nadie. No soy nadie en la iglesia, nada más soy un congregante. Es que hay ovejas, hay líderes, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles.
no todos van a ser, hay mucho pueblo, pero si tu empoderamiento está basado en la fe del Hijo de Dios, no tienes por qué andar buscando quién te dé una adquisición moral para que tú te sientas ser algo o algo. La fe del Hijo de Dios te empodera para que tú puedas levantar tu cabeza y erguirte y decir, yo soy hijo de Dios, no tengo ministerio, y más que un privilegio, el compartir la palabra, los que a Dios nos ha dado ese privilegio, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. El día que yo empiece a falsear la palabra de Dios y decir cosas que no son, ese día, desde antes, cuando yo lo piense desde antes, el Señor Jesucristo ya me reprobó. Y hay mucha gente reprobada por ese falso empoderamiento de arrastre que tienen en el círculo cristiano. Entonces, más que un privilegio, es una gran responsabilidad. Ese empoderamiento que Dios nos ha dado a muchos de compartir la palabra, porque sabemos que el día que falseemos la palabra, que el día que trastoquemos la palabra, que nos salgamos del texto bíblico, aunque a veces se oiga duro, como lo decía el apóstol Pablo, esos perros, esos mutiladores, aunque se oiga duro, pero el apóstol Pablo no fue juzgado por eso. Antes, al contrario, el apóstol Pablo estaba firme en lo que decía, porque vienen a estorbar la obra espiritual que yo estoy haciendo. Quizás lo diría el apóstol Pablo, lo pensaría, no está registrado, pero sería algo normal pensar eso. Entonces, el verdadero empoderamiento que nosotros debemos de empezar a ejercer es la fe en el Hijo de Dios. Y esa fe nos va a dar el valor que necesitamos. No que alguien más nos lo dé, no que alguien más nos ponga en una posición de privilegio en la iglesia. Que si nos ponen a servir, qué bueno, gloria a Dios. Quiere decir que el pastor está viendo fidelidad en el congregante. Quiere decir que el pastor está viendo responsabilidad en el congregante. Quiere decir que el pastor está viendo sacrificio en el congregante, porque también es un sacrificio servir a Dios. Es una responsabilidad, es una fidelidad. Pero para que nosotros podamos llegar a ese empoderamiento, tenemos que despojarnos de que yo ya estoy capacitado. El joven rico dijo, ¿qué me falta? Yo ya tengo todo, ya he cumplido la ley, ya soy una eminencia donde me muevo, porque dice que era un principal. Y el Señor Jesucristo le dijo, te falta quitar la avaricia o dureza de tu corazón de dar a la gente. Ahí el Señor le descubrió su verdadera condición espiritual en la que estaba. Entonces, nosotros debemos de empoderarnos en la fe del Hijo de Dios. No necesitamos más. Yo para quiero decir Yahshua HaMashiach o el Olam, o que es bueno, se oye bonito. Se oye bonito decir, así dijo Yahshua HaMashiach. Van a decir, ese es hebreo. Y muchas veces porque la gente ya pronuncia eso, quiere que lo cataloguen como hebreo. O diciendo que aquí en América estamos, lo voy a nombrar así, estamos dispersas las 10 tribus de Israel. Ahorita muchos se creen que son israelitas porque las 10 tribus fueron dispersadas acá en América. Y ahorita están peleando eso muchos, su identidad genealógica, de que son israelitas también, porque fueron las dispersas, las 10 tribus acá en América. Qué engaño cuando la fe no ha sido suficiente. Cuando la fe no ha sido suficiente, tenemos que buscar otras alternativas.
Y desgraciadamente esas alternativas que adoptamos de la misma Biblia, el Señor Jesucristo nos dice, esas no te sirven para lo que yo quiero hacer contigo. Le dijo al apóstol Pablo, al Señor Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues los santos? Todo ese empoderamiento que el apóstol Pablo tenía fue derribado por el verdadero poder del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo fue establecido en la fe, ya no en la ley. Sí, no dejaba de ser judío y seguramente por su costumbre no dejaba de tener prácticas judaicas. Estoy seguro de eso, porque en eso nació, en eso fue criado. Pero él para la iglesia, como perito arquitecto, estableció la fe como el verdadero poder de la iglesia. Así de que, hermanos, que nuestro empoderamiento esté basado verdaderamente en la fe del Hijo de Dios y no en la religiosidad, no en la teología, no en las finanzas, no en mi ascendencia, que yo creo que ahora soy judío porque acá se esparcieron las tribus de Israel, las 10. Que nuestro verdadero empoderamiento esté en la fe del Hijo de Dios. Y así de esa manera nosotros vamos a poder tomar el valor que verdaderamente tenemos en la iglesia. No un valor desproporcionado creyendo que porque yo conozco esto de la palabra, tal teología, o que ya estoy en un curso, son buenos todos los cursos, todo el conocimiento que quieras adquirir de la palabra de Dios, pero supeditado a la fe es bueno. No que la fe sea supeditada al conocimiento, porque ahí es donde ya nos vamos a estropear. Así de que, hermanos, tomemos ese empoderamiento en la fe del Hijo de Dios y despojémonos de nuestro conocimiento humano y carnal y verdaderamente vamos a poder ejercer dominio sobre nuestra vida, que es lo principal que dijo el apóstol Pablo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, empoderamiento y de dominio propio, que es la secuela del empoderamiento, poder ejercer dominio sobre nuestra vida. Entonces, en esas palabras que dijo el apóstol Pablo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces, hagamos uso del verdadero empoderamiento en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así de que, hermanos, que el Señor les bendiga, que esta palabra pueda hallar cabida y que traiga el conocimiento de la verdadera fe del Hijo de Dios. Y sin más, que el Señor les bendiga, hermanos.